Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los másteres que podemos hacer los graduados en Historia del Arte o Bellas Artes. A raíz del vídeo que hice sobre las salidas laborales de Historia del Arte, os preguntaba esta opción si os interesaría un vídeo explicativo sobre las diferentes opciones que tenemos. Y bueno, hubo gente que sí que comentó y me dijo que estaba interesada en esta opción. Así que bueno, si no habéis visto el vídeo os lo dejo por aquí arriba y en la cajita de información y comenzamos. Antes de continuar con el tema de los másteres, me gustaría haceros una pregunta. Me gustaría saber qué os parecería un tipo de contenido, unas entrevistas pequeñas que estoy pensando en hacer con gente que haya estudiado estos másteres. Y os lo comento por lo siguiente, ahora mismo echando un poco la vista atrás para hacer este vídeo, estaba pensando en que yo hubiese agradecido muchísimo que gente que hubiese estudiado el máster que yo estaba interesada en elegir, hubiese comentado su opinión, si lo hubiese hecho, si no lo hubiese hecho, en base a su experiencia una cosa, otra, etc. Me gustaría saber, así que dejadmelo en los comentarios y lo vamos viendo. No tengo muy claro todavía cómo hacerlo, pero dejadmelo en los comentarios y vemos, porque es una cosa que le estoy dando vueltitas. Bueno, me gustaría empezar esto diciéndoos una pequeña confesión y lo primero que puedes hacer nada más acabar la carrera, ya sea de Historia del Arte o de Bellas Artes, y es pensar. Es decir, no necesariamente te tienes que meter en un máster nada más acabar tus estudios. Y os lo digo por lo siguiente, y aquí viene mi discurso que no es políticamente correcto. Yo cuando acabé la carrera, pues en cierto modo tenía muy claras una serie de cosas. Sin embargo, después de acabar la carrera y encontrándome en mi formación de máster, me di cuenta de que había más opciones y que a lo mejor estaba equivocada o muy encorsetada en el camino que mi sistema educativo me decía, es decir, pues acabar la carrera, hacer un máster para poder ejercer y ya trampolín al mundo laboral. Y no todo tiene por qué ser así, o sea, realmente al mundo laboral podemos adentrarnos de muchísimas formas. Un máster sí que es cierto que ayuda a especializarte, etcétera, pero no es una cosa estrictamente determinante, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, me gustaría recomendarte mi primer punto, y es que pienses muy bien si quieres hacer un máster, si quieres tomarte un año, véase un curso académico, que un año suena así igual a mucho para algunos, pero un año para decidir qué quieres hacer realmente, porque un máster te condiciona mucho laboralmente y es una decisión importante, te quiero decir. O sea, piensa que si tú, por ejemplo, vas a coger un máster en museología, tú vas a estar más vinculado, por ejemplo, al mundo de la museología que, por ejemplo, al mundo de las casas de subastas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto es importante tenerlo en cuenta. El segundo punto en el que me gustaría recomendaros es el de la información. Es muy importante que os informéis. No os quedéis solamente con lo que os digan las páginas web, etcétera, porque obviamente, ya que me voy a poner un poco escéptica, obviamente en la página web que te metas del máster, que te metas de la formación, que te metas, todas te van a decir que son la cosa más maravillosa de la tierra, que por qué no lo has hecho antes, que te tienes que meter, que todo el mundo está muy contento, muy maravillado, etc. Y os lo digo por experiencia porque he trabajado en cosas relacionadas con la venta de formaciones. ¿Qué esperas que te digan? Cualquier formación que quieras cursar, todo el mundo te va a decir que es maravilloso. Entonces tú en ese aspecto tienes la responsabilidad, porque es tu responsabilidad, de informarte, de buscar en LinkedIn, por ejemplo, antiguos alumnos, de interesarte más allá de la universidad, mirar todas las opciones que tienes disponibles. No cometéis el error de decir, pues bueno, como yo quiero ir a esta especialidad, pues a machete, machete, machete. No, hay más árboles en el bosque y hay más peces en el agua. Pensad. Y ahora viene el punto 3, el desembolso económico. Hay másteres, algunos de los que os voy a compartir, que cuestan hasta 14.000 euros. Sé que a lo mejor es una pasada y que hay gente que no siempre se lo puede permitir. Entonces, tener en cuenta que un máster de 14.000 euros son muchos euros. Entonces, pues lo mínimo que tienes que hacer, ya os digo, por vuestra responsabilidad, más que nada, y por la responsabilidad de quien os vaya a financiar esto, si no vais a ser vosotros, de informaros muy, muy bien. Hablar con gente del máster, véase a lo mejor los graduados que ya estén en el sector laboral, profesores a lo mejor vuestros de la universidad. ¿Por qué? Porque aquí viene una cosa muy importante, lo que os digo muchas veces, cuanta mayor información tengáis, mejor podréis decidir. Además, dentro de esta misma línea de la formación y de la información, en el caso de que queráis hacer un doctorado después de dicho máster, tenéis que aseguraros de que el máster que vais a cursar os permita hacer de trampolín para vuestra tesis doctoral. En el caso de que no tengáis claro si queréis hacer el doctorado, si no, si ya veremos, vale, guay. Sin embargo, esto es un poco como hacer la selectividad nada más acabar el bachillerato. Si no sabes lo que quieres estudiar, vale, pero por lo menos haz la selectividad y déjate esa puerta abierta. Por otro lado, y no menos importante, dentro de ese máster yo os recomendaría mirar tema de prácticas
¿Y dónde se hacen esas prácticas? ¿De acuerdo? O sea, pensad que muchas veces las prácticas profesionales es la introducción de la cabecita en el mundo laboral. Entonces, claro, ¿dónde vas a hacer esas prácticas? ¿Te interesa, por ejemplo, hacer las prácticas en el sector público? Es decir, a lo mejor en un museo o en una institución de carácter público, o a lo mejor te interesa más en un sector privado, o a lo mejor te interesa más el autoempleo, ¿de acuerdo? O sea, estas cosas no te voy a decir que tengas claro qué quieres ser de mayor, sin embargo, es interesante que más o menos tengamos una ligerita idea aproximada de por dónde nos queremos ir, ¿de acuerdo? Entonces, claro, por ello es importante que pensemos y que tengamos alguna que otra noción acerca de lo que queremos hacer y de lo que no queremos hacer. Así que bueno, he ido agrupando esto por categorías, ¿de acuerdo? Porque si me pongo a decir aquí todos los másteres que hay en España para graduados en Historia del Arte, pues podemos acabar mañana y como que tampoco es plan. Entonces vamos a ir hablando así un poquito de las opciones y de las categorías que digamos podemos encontrar y los másteres que están relacionados con todo esto. Así que en primer lugar nos vamos a encontrar los másteres que se encuentran vinculados con la especialización. El tema de la especialización, nosotros como historiadores del arte, pues bueno, nos podemos especializar en cualquier periodo artístico. Un máster de especialización, por ejemplo, especialidad en arte contemporáneo. Esto nos va a permitir especializarnos en cuestiones como la asesoría especializada para medios de comunicación. Esto además nos puede servir no solamente para medios de comunicación, también pues por ejemplo para casas de subasta. Imagínate que tú, por ejemplo, eres experto en Ribera. Si tú eres experto en Ribera, te hacen un llamacuelga y te dicen, oye, maja, infórmame un poquito sobre esto, que mira lo que tengo. Luego también esto nos puede servir con la catalogación, con el inventariado, colecciones, etc. Además, luego también, a su vez, nos puede servir para el tema de la docencia. La docencia pues ya enfocada un poquito más a niveles superiores, como sería el caso de la universidad. Así que en ese aspecto pues podemos hacer, por ejemplo, un máster que tiene la Universidad Complutense especializado en Historia del Arte, o por ejemplo el de la Universidad de Barcelona de los Estudios Avanzados. Luego también la UNED tiene algún que otro máster especializado en Historia o en Historia Contemporánea, que también está bastante interesante y que si también te interesa la historia. En segundo lugar, que tampoco es una cuestión que me alegra a mí el alma, es el tema de la docencia. Con la docencia no es que tenga yo ningún problema, vaya por delante, me gusta la docencia. Sin embargo, creo que los historiadores del arte estamos demasiado encorsetados en que solamente podemos hacer docencia y trabajar en museos. Entonces yo ahí en ese sentido me pongo muy hater y te digo, mira hijo, ¿no? Para nada, los historiadores del arte podemos trabajar en muchísimas más cosas, aparte de en un museo o como profesores. Entonces, para el tema de la docencia, la verdad, las cosas como son, ni me molesta en buscar másteres, porque en Google podéis encontrar cientos de miles de títulos oficiales de universidades de todas las partes del mundo para ser profesores. El que quiera hacerlo, oye, feel free, enhorabuena. Sin embargo, creo que es encorsetarnos demasiado en dos ramas que en el fondo son ligeramente limitantes. Como os decía, como historiadores del arte podemos hacer muchísimas más cosas. Hay una rama que está empezando a pegar muy fuerte y es la arteterapia. La arteterapia es una rama del arte que combina las ramas de la educación, el arte y la psicología, y que nos permite aprender a hacer un uso del arte con fines sociales y terapéuticos. La verdad es que el arte como fin social me parece que es una cuestión que está muy infravalorada en algunas ocasiones y que formaciones como esta son realmente necesarias. Tenemos dos másteres aquí que estén bastante chulos y uno es el de la Universidad Pablo Olivares de Sevilla y otro es el de la Universidad Complutense. Me parece súper importante y súper interesante también este tipo de ramas, ya que como os digo, o sea, son ramas que realmente hace 10-15 años no existían. Entonces estas nuevas ramas que van surgiendo y estas nuevas aplicaciones del mundo del arte realmente me parece que son profundamente necesarias. En siguiente lugar nos vamos a encontrar los másteres relacionados con el mercado del arte. El mercado del arte es un mercado pues, que está más caracterizado por el sector privado que por el sector público, por razones evidentes, y es en estos másteres donde nos podremos encontrar trabajos relacionados con casas de subasta, tasaciones, galerías de arte, etc. Dentro de los másteres de mercado del arte nos vamos a encontrar en primer lugar el de la Rey Juan Carlos, el de la Nebrija y luego por otro lado el de tasación de la Universidad de Alcalá de Henares. Todos estos másteres, como os digo, nos permiten acceder a una parte del mundo del arte que per se, por lo menos en mi caso en la universidad, nadie nos hablaba de manera muy intensa, digámoslo así. Entonces, claro, ¿qué sucede? Dentro de estos másteres también pues vamos a poder tocar un sector privado que a lo mejor en otros tipos de titulaciones no nos vamos a poder encontrar. Estos másteres además me parecen muy interesantes ya que nos plantean una visión
de un mundo que, por ser de humanidades, yo creo que no estamos muy familiarizados, y es con el mundo de la empresa. En el fondo, muchas veces, sea el mundo de las humanidades, en cualquier sector, el autoempleo es una de las cosas que está ahí y que existe. Es decir, sí que es cierto que a lo mejor si te quieres poner a emprender, montarte un museo por tu cuenta, igual es un poquito complicado, amigo. Sin embargo, el hecho de montarte, pues por ejemplo, una galería de arte, una empresa de eventos, una empresa de guías, etcétera, todo este tipo de cuestiones, o sea, sí que es muy interesante, y en estos másteres de mercado del arte donde se dan esas nociones empresariales. Otro punto también muy importante que es interesante que tengáis en cuenta es cuánto va a durar el máster o la formación a la que te quieres meter. Hay universidades y hay másteres que, por ejemplo, tienen una duración de 2 años. Esto se debe a que en el primer año hacen toda la teoría y en el segundo año unen las prácticas con el trabajo de fin de máster. Esto es importante que tengas en cuenta cuánto tiempo quieres dedicarle a esto. Sí que la mayoría de los que os estoy compartiendo duran 1 año, pero bueno, hay algunos que, por ejemplo, pues eso, se pueden hacer en 1 o en 2 años. Eso ya como vosotros lo veáis. Otra de las facciones que también podemos explorar como historiadores del arte dentro de estos másteres es la comunicación y el periodismo cultural. Bien, como os comentaba en el vídeo de las salidas laborales, una de las opciones es el hecho de trabajar, por ejemplo, en la prensa. Hay másteres que están especializados en esto de periodismo cultural, como por ejemplo pueden ser el de la Universidad Rey Juan Carlos, especializados en periodismo cultural y nuevas tendencias. Por ejemplo, el máster de crítica de arte de la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con el Reina Sofía, la crítica y comunicación cultural de la Universidad de Alcalá de Henares y el Cultural, y el máster de producción y comunicación cultural de la Universidad de Blaguerna. Entonces, bueno, en ese aspecto la verdad es que la parte escrita está bastante chula y bastante interesante, y tiene que molar de la leche trabajar en alguna revista escribiendo sobre arte. No obstante, también, como os dije en el anterior vídeo acerca de esto, es muy importante tener experiencia previa. Más que nada por una cosa que os decía en ese momento. ¿Cómo te voy a contratar yo a ti para que escribas en mi revista si no he visto nada escrito tuyo? Y no me valen los trabajos de la carrera, porque ahí, lo siento amigos míos, los trabajos de la carrera no nos sirven en exceso para estas cosas. Nos sirve más, pues, trabajo de campo. Por otro lado, otros másteres interesantes e importantes son los de gestión cultural. Dentro de la gestión cultural, bueno, yo os voy a hablar del de la Universidad Complutense y el de la Rey Juan Carlos, ¿de acuerdo? También tendremos en la Politécnica de Valencia y tendremos en la Universidad de Barcelona. Todos estos másteres, como os comentaba, relacionados con el mundo de la gestión cultural, son muy importantes, muy interesantes y, en mi opinión, pues son fabulosos. Tú, por ejemplo, con un máster de gestión cultural puedes gestionar eventos de todo tipo. Pensad, por favor, también, que ya lo sé, pero que el arte no es solamente el arte. La gestión cultural engloba, pues, exposiciones, danza, teatro, cine, lo que sea. Entonces, claro, todo esto en un máster de gestión cultural, pues, se ve y te abre bastante los ojos. Por otro lado, y en último lugar, ¿qué vas a decir? ¿Te dejas siempre los museos para el final por alguna razón? Y te diré, pues no. O sea, sale así, lo prometo. En este caso, pues son los estudios relacionados con el tema de los museos y de la gestión del patrimonio. Es cierto que me meto poco en estos jardines porque son jardines que implican oposiciones y yo tampoco he hecho oposiciones, entonces pues no me siento muy capacitada para hablarlo. Y me refiero por lo siguiente: los museos, para poder acceder a ellos hay que hacer oposición. Entonces, es cierto que hay museos de titularidad privada que son menores que los museos que son de titularidad pública. Luego, por otro lado, también una cosa que os dije en el vídeo anterior: los museos de titularidad privada hacen contrataciones a personas muy específicas, es decir, personas que en su mayoría han disfrutado de becas en el extranjero, que han hecho estudios fuera, etc. Estos másteres que os voy a hablar, que son el de la Universidad de Navarra, el de la Universidad Complutense, el de la Universidad Autónoma de Barcelona, etc., todos este tipo de másteres son másteres que a mí me parecen divinos para cursarlo y pirarte, así, a lo loco, sin paños calientes. Haz estos másteres y pírate, porque además en el extranjero, que es lo que os decía antes, laboralmente tenemos muchísimas oportunidades de ejercer como historiadores del arte. Entonces, este tipo de másteres combinados con una estancia en el extranjero te da unas destrezas y unas habilidades que en España, siento decirlo así, pero son muy difíciles de conseguir. Entonces, si también por otro lado queréis un vídeo sobre las páginas web de empleo en otros países, dejármelo también, yo ya veo cómo lo hago. Entonces, claro, en ese sentido yo os recomendaría con estos másteres hacer eso, hacerlo, piraros o solicitar algunas becas que estén relacionadas con esto y que por ende os permita, pues, tener una experiencia más internacional. De esta forma también determinadas instituciones, por ejemplo, yo que sé, la Fundación Botín, la última persona a la que han contratado
que ha sido así sonado, se tiró muchísimos años trabajando en Londres, ¿de acuerdo? Entonces eso pasa tanto con la Fundación Botín como cualquier otra fundación. En general, si os fijáis o si tenéis la posibilidad de tener acceso a estas personas mediante las prácticas profesionales, si os fijáis, todas estas personas que trabajan han tenido estancias en el extranjero. Entonces una muy buena forma de tener esta experiencia en el extranjero es gracias, por ejemplo, a estudios relacionados con los museos, ya que en otros países pues sí que es cierto que hay una oferta de empleo brutal en comparación, por ejemplo, con el nuestro. Así que bueno, un poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, si tenéis alguna duda, algún apunte, me lo dejéis en los comentarios y yo, encantada de la vida, os respondo. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!